Bienvenidos a todos, estamos en Mate Virtual en los estudios de extraprensa.com. Hoy nos acompaña nuevamente Roberto Gutiérrez, historiador amateur. No queríamos dejar pasar la oportunidad que teníamos nuevamente de estar con él, pero en una ocasión ahora muy especial. En el marco de los carnavales de la Ciudad del Dorado, ¿por qué no recordar dónde se realizaban los eventos más importantes de la Ciudad del Dorado hace mucho tiempo? Quiero explicar más un poquito. El carnaval consistía en una costumbre milenaria ya de la humanidad, en la cual se hacía un alto todos los años para festejar. No se sabía bien que se festejaba, pero era un festejo que hacían en forma igualitaria entre todos los habitantes de las distintas comarcas, ¿no es cierto? Bueno, y esa costumbre llegó acá en la Argentina a través de los españoles cuando vinieron a hacer la conquista. Y entonces, por supuesto, ingresó a la Argentina. En el Brasil fue donde más se arraigó por la influencia de la raza africana que estaba en esa zona. Y bueno, por supuesto llegó también a nuestra zona a través del litoral, o sea, en Corrientes. Ingresó mucho la influencia brasilera a través de dos lugares, que uno era Santo Tomé, a través de San Borja, y en el Paso de los Libres, que fue el otro lugar donde ingresó a Corrientes del carnaval. Duró un tiempo y de ahí se pasó a la capital, donde ahí sí, a partir de la década más o menos del 60, comenzaron ya el gran show del carnaval, que interviene el gobierno a través de su influencia para poder hacer una cosa superior, para transformarse en la capital del carnaval de la Argentina. Corrientes en este momento sigue siendo la capital nacional del carnaval. Realmente es un show muy, muy espectacular, trae infinidad de gente en su desarrollo. Bueno, y acá en nuestra zona también el ambiente, por supuesto, no era el mismo. En nuestra zona acá el colono que vino básicamente a trabajar, a producir, pero también quería divertirse, como toda persona, a través de las diversiones, o sea, entretenimiento que tenía con gente de su origen, que era casi todo de origen europeo, por un lado, y por el otro lado estaba la gente acá de la zona, el mensualero, el rural, el que trabajaba con la asada. Entonces había bien diferenciados dos tipos de festividades. La gente de la clase pudiente por un lado y la clase más bien baja, trabajadores por el otro. Comenzaron, primeramente se hacía, como en todos este tipo de cosas, comenzaron las diversiones en las casas. Directamente en las casas los chicos jugaban, hacían el famoso carnaval. Pasó después a hacerse en forma ya barrial. ¿Por qué? Porque se juntaban en cierta cantidad de personas en un lugar y festejaban el carnaval entre ellos, básicamente jugando con agua. Con agua, que era el elemento más barato y que estaba disponible para poder jugar. Se festejaba solo de día, no se hacía nada de noche, porque no había medios. De noche se hacían bailes así a nivel de familiar más que nada, claro. ¿No es cierto? Bueno, y en El Dorado comenzó ahí más o menos por la década del 50, comenzaron ya a hacerse los corsos, que eran corsos. Porque resulta que la gente tiene que tener en cuenta que El Dorado no es que comenzó como es ahora. El Dorado, cuando comenzó, tenía dos sectores muy definidos, que era el sector del kilómetro 2, donde se tuvo un desarrollo muy diferencial por la influencia del puerto. Claro. ¿No es cierto? Y después, a partir de la década del 40, acá en la zona del kilómetro 9, como consecuencia de las construcciones y la avenida del Banco Nación, la avenida de la agencia del Automóvil Club, la cooperativa, que fue un emporio en su época, ¿no es cierto? Entonces y la ruta. La ruta fue entonces eso que hizo un desarrollo superior al del kilómetro 2. Y bueno, se hacían las distintas fiestas, tanto en el 2, en forma alternativa. Yo me recuerdo, yo era chico, que se veía, mi mamá y mis padres me llevaban al 2, y bueno, se hacían, pero siempre, mayormente eran murgas. Yo no me acuerdo haber visto carrozas grandes como he visto en otros lugares que se desarrollan el carnaval. Siempre eran murgas, se jugaban también con agua, o se tiraban las famosas chuspas con agua. Claro. Se tiraban, pero no pasaba de eso. Y al final terminaba con un baile foto. Corresponde a la orquesta Scholler.
La Scholler, que era una orquesta que se destacó acá en El Dorado en la década del 20, o sea, en la década de la creación del Dorado. Como el Schwelm era una persona que siempre hacía fiesta a fin en el aniversario de la creación del Dorado y de su cumpleaños, hacía unos festivales monstruos allá en el Parque Schwelm. Enormes. Entonces, inclusive se mataban 2 o 3 animales, ganado, y bueno, duraba varios días la fiesta. ¿Qué tiempos aquellos? Claro, y entonces él traía a esta gente para animar. Estos venían del Paraguay. Venían y quedaban horas y horas. Se quedaban, sí, días se quedaban. Porque además la comunidad, no te olvides que venían en canoa, en barco. Claro. No había todavía ruta. No era tampoco una cosa de venir e irse en el día, imposible. Claro, y el señor le gustaba tanto y vino tantas veces que al final se quedó a vivir acá en El Dorado. El de Scholler. Y bueno, y dio origen al barrio Scholler, que está ahí al lado del barrio Belgrano. El nombre de este señor que llevaba el nombre de la orquesta. Es el origen del Hotel Budenberg. Ahí comenzó, ¿no es cierto?, con este hotel que era del señor Hans Westler. Fue la persona que tenía este salón, y bueno, y ahí ustedes pueden observar que los parroquianos, para llamarlo de alguna forma, claro, se reunían alrededor de los músicos y se ejecutaban instrumentos de viento y de percusión. Bueno, había sonido. Claro, el problema era que no había electricidad, entonces no había bafle, no había sonido, entonces micrófono. Se utilizaban guitarras, claro, bandoneones, acordeones, todo ese tipo de instrumentos para poder tener música, ¿no es cierto? O si no, la otra era la vitrola. La vitrola. Claro, pero el problema de la vitrola era que tenía muy pocos sonidos. Claro. Entonces, prácticamente era un velorio cuando sonaba la vitrola, porque si no, no se escuchaba nada. Había que prestarle mucha atención. Claro, ¿no es exactamente, cierto? había que prestarle atención, y con todos los problemas que tenía también el manejo en sí de la vitrola. Claro. Que se corría el disco, que se rayaba, un montón de problemas. Y que no tenía muchos temas también un disco en esa entonces. Sí, había grabaciones, me acuerdo que tenían los discos 78 hechos de grafito. El problema del grafito era que eran muy quebradizos, se rompía. Alguna vez en lo mejor de la música se rompía el disco y terminó la música. Terminó la claro, música. entonces era todo un tema el problema. Otro lugar que muy emblemático aquí del Dorado, que estaba en el kilómetro 8, que es el actual Salón América. El Salón América originariamente comenzó con este hotel. Era un hotel que tenía salones también donde la gente, bueno, se hospedaba la gente, y más tarde se hace otro al lado de material que era el Hotel Viena. El Hotel Viena, que ya era de la familia Scala, que ellos también lo explotaron, y después más tarde ese mismo hotel lo llevaron al kilómetro 2. Ahí está. Lo llevaron al kilómetro 2, y después viene ya el señor Jensen, que se encarga de explotar el Salón América. El Salón América, que es el que vino después del Hotel Tivoli y del Hotel Viena, ¿no es cierto? Bueno, eran lugares donde se reunían, es decir, por el tipo de gente. No se olvide que en el barrio Belgrano, que está en la parte más al norte de ese lugar, se habían instalado todos en el barrio Belgrano se instalaron toda la gente proveniente del Paraguay, que era la mano de obra de aquella época. Los viajeros que venían, digamos, a ser los trabajadores. Precisamente era un nivel de gente no muy elevado, y entonces esa era la gente que venían a divertirse también en este lugar, y chocaban con la gente de otro nivel, vamos a decir. Yo, para que tengan en cuenta un detalle nomás, me contaba mi padre, cuando él vino acá, él vino de trabajar de maestro, y se va un día al baile en el Salón América, y llega allí y estaban cantando, bailando el himno nacional. Claro. Pero bailando como una burla hacia la Argentina. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Se va él y se mete con otro maestro que estaban, y rompen la vitrola. Rompen la vitrola. Casi lo mataron a palo por ese problema que tuvieron. Pero para que tengan una idea cómo se manejaba en esa época las cosas. Era un tema mucho más rústico, más violento, poca diplomacia. Por supuesto. Y un ambiente también de gente muy sufrida, porque como vos me estás diciendo, había una situación de niveles económicos muy fuertes. Pero por sobre todo el problema era, el gran problema, el alcohol. El alcohol era el origen del 99% de los conflictos que se producían. Y otro problema es que la gente andaba armada.
así de sencillo. Claro, como eran zona rural, ¿no es cierto? No era solamente para defenderse a lo mejor de otra persona, sino que de algún animal o de lo que sea. Vamos al baile, era faja, trabuco y sí, vamos. Y se iban, se venían. Bárbaro. Sí, era complicado. Otros tiempos. Era complicado. ¿Y había en sí. aquellos tiempos policía y todo? Había. Estaba la gendarmería también estaba, pero era para hacer el sumario. Claro. Bien, Eibel. Sí, traje porque era la foto del origen del Salón Eibel. Fue la primera construcción que se hizo, donde fue en el kilómetro 11, ¿no es cierto?, donde está en este momento, todavía está el salón. Por supuesto que el salón sufrió modificaciones. En la zona central se la hizo de dos pisos, ¿no es cierto? En la parte de arriba tiene un voladizo donde, bueno, la gente también se puede sentar a ver el espectáculo del salón. Y en la parte hacia el sur del edificio se hizo un tremendo salón con donde se hace los artistas están como el escenario. El escenario. Uh-huh. El escenario está así bien al fondo. Ese era un salón que se utilizaba mucho, sobre todo para las fiestas oficiales. Para las fiestas oficiales. Sí, siempre la municipalidad o la comisión. Las institucionales. Es más institucional. Uh-huh. Era la cosa porque, no sé, siempre se utilizaba ese salón. Y el otro que por ahí raras veces se ocupaba era la Unión Cultural. Este señor que está ahí es el señor Carlos Buch, que fue el hombre que tenía una de las orquestas que más tiempo duró en El Dorado, uh-huh. Que fue la orquesta Buch, que animaba todos los orquestas, eran varios, ¿no es cierto?, que animaban todos los bailes de la comarca, acá de la zona. Ellos iban a Esperanza, Guatambú, Monte Carlo, recorrían prácticamente la provincia, y para que ustedes tengan una idea, si uno quería contratar la orquesta había que contratarle por lo menos con 8 o 10 meses de anticipación. De lo solicitado. De lo solicitado que era, y no había, pero no había la cantidad que podía satisfacer la demanda que necesitaba la zona en esa época. No te olvides que había problemas no se podía escuchar discos. Claro. Entonces se escuchaba, venía la orquesta y actuaba. Para completar la orquesta tenían dos partes. Tenía la parte regional. No, claro, la típica y la jazz. Claro. Entonces tenían que ejecutar ese tipo de música y bueno, por eso el estilo de música entonces se tenía que... Es una cuestión obligatoria eso. Claro, ¿no? Era obligación, sí. Yo no recuerdo hasta cuándo era obligación, pero sé que en esa época se respetaba y se tenía que respetar. Sí. Bueno, vamos a ver otro. A ver. Ahí estamos. Bueno, y esta fue otra orquesta de una persona también muy conocida acá en El Dorado, que era don Carlos Wittrich. El que está tocando el bandoneón en el centro es él, que tenían los hermanos, ¿no es cierto? Ahí eran 3 hermanos ellos, y estaba el señor Severiano Gómez, uh-huh. Es el que está tocando la guitarra, el clarinete, Carlos Espínola, que hay otro que no eran de los 3 hermanos Wittrich. Ellos también estuvieron mucho tiempo, pero ellos más se dedicaban a los bailes oficiales. No tenían la popularidad que tenía la orquesta Buch, y que con posterioridad dio lugar a la orquesta Buch y Schwerer, que también estuvieron una cantidad impresionante de años, y bueno, que hasta la década del 80 estuvo actuando acá en la región. Uh-huh. ¿Cierto? La gente se divertía con lo que tenía y cómo podía. Bueno, acá tenés el caso típico de que se ve que primero te voy a dar los nombres de los que están ahí. Uno de ellos, el de la izquierda, es Gunther Benagel, que acá tiene los nietos, ¿no es cierto? Wilfrido, era hermano de del contador Hermann Benagel. Era el que está adelante. En el centro, el que está ahí es Norberto Gentilini, ajá, que tenía un taller de electricidad acá en el kilómetro 10, y el otro es Carlos Becker. Esto ocurrió acá en el año 1952. Se nota que estaban, no creo que estaban haciendo un desfile en la chacra, sino que... Creo que se paseaban así. Probablemente se estaban yendo a algún desfile. Claro, puede ser. Algún evento de ese algún día. Evento, sí. Pero lo raro que era de día. Claro. Así que, bueno, bailes, por ejemplo, estas escuelas de corte y confección, así de salida rápida, hacían los bailes para recaudar plata para su baile de egresado. De fin de año, para egresado. Sí. Acá en este lugar, tenía en la parte de atrás, ahí está el salón, tenía en la parte de atrás otra pista. O sea, algunas veces se hacía el baile en la parte de adentro y en la parte de afuera.
ahí lo que yo le quería mostrar a ustedes era de que la gente se iban al baile de carnaval, pero se iban de saco y corbata. Las mujeres todas vestidas como para ir a una fiesta. Realmente no existía... Todos elegantes, no es que nadie iba, digamos, claro, informal, por más que se usaba harina, se usaban ese tipo de productos para festejos, ¿no es cierto? Y todo más. Claro. Pero se iban para la ocasión de una fiesta elegante. Sí. Y bueno, y el que no se iba de saco y corbata directamente no entraba. Así de no sencillo. Entraba. Mirá vos, no había forma, era una forma o sea, ¿a dónde venís? Si venís para la fiesta no estás vestido para la ocasión y claro. No entraba. Sí, no entraba directamente, que se controlaba eso. ¿no? Así de sencillo, siempre con alguien en la puerta, obvio. Sí. Qué mujeres hermosas. Yo lo que le quería contar, ¿no es cierto?, es que ahí esta era de la pista Ya vi a mí. Ya vi a mí significa en guaraní, vení, vamos a divertirnos un poco. Ya vi a mí. Sí, ya vi a mí. Se hacían, en ese lugar ahí se hacían normalmente un montón, una serie de actividades, boxeo, era de propiedad de Victoriano Milogis, que él explotaba, hasta básquet, se hacía patinaje. De todo se hacía en ese... Era un salón con una pista interesante. No, era al aire libre, tenía una pista, pero era bastante pareja porque era como es bien hecha el piso, ¿no es cierto? Y bueno, entonces se usaba para todas estas cosas. Y hacían cada tanto también la elección de las reinas, de carnaval, de cada rato hacían era muy popular y muy concurrido esa zona. Estaba ahí en la avenida Córdoba frente a la policía, en la seccional... primera. Uh-huh. Bueno, ahí estaba ubicado el local ¿no es cierto? Y esta foto que estamos exhibiendo me envió el muchacho que está con las maracas. Él era chiquito y bueno, en esa época... Ese niño que se ve ahí muy pequeño es el que tiene justamente los instrumentos de maraca, era justamente el que actualizó, digamos, el tiempo dándole la foto. Claro, me mandó la foto por internet y me explicaba de que él le dejaban estar ahí porque él vivía enfrente y era conocido de todos los que estaban ahí lo que mandoneaban, vamos a decir, en el salón, entonces le dejaban entrar medio de contrabando, claro, porque era menor. Y bueno, y él estaba también ahí participando de esa fiesta. Bueno, ahí vemos como las cosas de contrabando ilegales también aparecían, porque él quedó inmortalizado en esa imagen. Esa era una zona donde había 3 pistas. Estaba esa pista un poco más hacia el sur, donde está ahora el lago Ziegler, ahí en esa zona, un poco más acá. Estaba la pista El Paraíso, de Palí Zarza, que era también una pista... más o menos no eran de mucho nivel. Ajá. Y había otra más arriba, cerca del Banco Nación, ahí enfrente, que era la pista El Camionero, de la familia Cristaldo, que también eran esa sí estuvo prácticamente hasta la década del 70 estuvieron funcionando. Mirá vos, o sea que sobrevivió bastante. Ahí con la trompeta, ese es el señor Erwin Kunze, que fue el autor de la unificación de la Unión Cultural y Deportiva El Dorado. Wow. Porque antes eran varias instituciones y él las unificó haciendo la Unión Cultural. Y ellos se estaban preparando para ir a uno de los bailes del club. Claro. Entonces él estaba disfrazado y bueno, tiene otra persona que está disfrazado con... Sería como una especie de animador de circo, algo así, sí, ¿no? No sé, porque la cuestión caballos y algo más, ¿no es cierto? El que está al lado, el que está en el centro, tiene arriba como una especie de un conejo, algo así, es otra persona, claro, que está arriba del caballo, que da la impresión de que estaba montado sobre el caballo. Estas son bueno, esa es la forma de disfrazarse, ¿no es cierto? Pero no se, miren dónde el lugar donde estaba, ahí no se ve una edificación, no se ve nada, era todo chacra. Claro, ese era el común denominador. Bueno, vamos con otro. Ahí está. Bueno, también tenía que haber sacado algún premio. Bueno, estos ya eran los corsos del kilómetro 2. El que está ahí haciendo de niño era Inocencio Cabaña. Inocencio Cabaña. En la zona del kilómetro 2. Que le acompaña el nombre también con la vestimenta. Muy osado para aquella época, ¿no? En la zona del kilómetro 2. ¿Pero qué época ya sería esta? Y esto 60, estamos hablando del 60, 70, esa época. Sí. Los más famosos en el 2 eran los Julián. Estaba el negro Julián que le decía, estaba el Salomón Julián, era una familia grande, encima ellos tenían ahí un bar, que bueno, todo, es decir, dio la coincidencia que ellos eran medio los jefes del lugar ahí. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Es una persona que estaba, era un niño, imitaba a un niño que estaba en su cochecito, y bueno, y cada tanto hacía pis.
Entonces Ay, Dios, me juntaban, muero. le juntaban en una pelela que había uno que lo auxiliaba, pues yo vi esto. Y agarraba y le tiraba al público la... Ay, salían a correr salía a todos, correr. ya me imagino. Y en realidad era agua, nada más. Claro, No era era- más que eso. Sí, la orquesta Schwerer, que esta fue sí, ya como con la sucesora de la orquesta Buch y Schwerer, el que está tocando la trompeta era el señor Fernando Schwerer, que fue el conductor de ese grupo musical, ¿no es cierto? Ahí está Enrique Schwerer, Valerio Sansogo, que es el que está tocando el acordeón, Luis Schwerer y Freddy Schwerer, que son los integrantes de estos carnavales del Dorado, que se hizo fuerte la comparsa Araverá del Club Centro Paraguayo. Ujú. Era una agrupación que demostró un avance tremendo en aquel momento. Los instructores o directores de la orquesta, uno era Valentín Kurz, el ingeniero mira. Valentín Kurz, sí, y el otro era César Vallejos, que eran Mira. los que fueron los impulsores de esta... Tenían una serie en esa época las chicas eran preciosas, eran más o menos ahora son gente de mi edad. Claro, Y, siguen siendo tan preciosas como... Claro, sí, sí. Y tenían pasistas, tenían, Claro. es decir, fue el corso moderno, el carnaval moderno que comenzó Que ya darían paso a los grupos de corsos, ¿no es Claro, fue cierto? un acontecimiento pero extraordinario acá en el Dorado porque nunca se había visto. Fíjate nomás la copa que tenían para entregar. Claro. Esto no es una cosa muy común, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que mi señora también integró la comisión porque fue una cosa muy grande, tenían comisiones de apoyo, le juntaban dinero para poder comprarse todas las cosas, los instrumentos. Fue Claro. realmente una cosa que nunca se vio acá en el Dorado. Ajá. Y eso se lo debemos a esta gente con visión, sobre todo el caso de Vallejo, que fue una persona que siempre muy puntillosa y fanático de lo que hacía. Él, por ejemplo, después que hizo esto, se dedicó al básquetbol y también puso al básquet en un nivel extraordinario que nunca se vio a nivel regional. Llegaron a participar en la Liga C en aquella época. Qué bárbaro. A pesar de nombrar algunas pistas donde la gente se reunía, que eran, por ejemplo, acá había en la zona del kilómetro 14, había una pista que se llamaba el Correlí. Ujú. El Correlí. Correlí, No me se digas. llamaba la pista esa, donde... ¿Y a qué correspondía ese nombre? El Correlí. Y bueno, se ve que era como de tipo político, era Claro. la propuesta del nombre, ¿no es cierto? También se hacía en el Recreo Durian. Recreo Durian quedaba ahí yendo en el kilómetro 4, a la mano izquierda, pasando un poco la rotonda. Ahí había un recreo que se llamaba Recreo Durian, donde tenían cancha de bochas, y también había un salón y un patio enorme. Ahí también se hacían bailes con motivo de los carnavales. Una variedad muy grande era en la zona del barrio Belgrano. Belgrano. En el barrio Belgrano ahí Belgrano había... siempre tuvo eventos, evidentemente, muchos años. Ajá. Bueno, ahí estaba, por ejemplo, la pista La Yolanda. La Yolanda. La Yolanda, pista La Palmira. El sol sale para todos. El sol sale para todos, una pista que estaba bien en el fondo del barrio. Después había otros lugares que ya eran un poco no tan populares como el caso del Hotel de Turismo. También se hacían bailes claro. para un cierto nivel de gente, ¿no es cierto? La gente también bailaba en el Hotel Bellavista. Bellavista. En el Bellavista, en la confitería Bellavista que estaba acá en la esquina de la calle Iguazú y San Martín. Bien, en pleno centro. Bueno, ahí en pleno centro también se bailaba, pero era ya para un cierto nivel de gente. Ujú. Muchos bailes también se hacían en el club, en la cancha de básquetbol, cuando en aquella época se llamaba Seba, el club donde tenía esa cancha. Y se hacían los famosos bailes para juntar dinero para poder terminar de hacer las instalaciones. Y así más o menos hasta la década del 70, en que comienzan a aparecer los boliches. Ajá. También se hacían los eventos de carnaval, por supuesto que eran internos dentro de cada salón. Comenzó con el macro, el primer, Cabranca, Cabranca. Cabranca, que fue el club de los bancarios,
hasta llegar a Chévere, que fue uno de los Roberto, últimos. te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y seguramente tenemos otra oportunidad, Bueno. porque eventos y momentos especiales no tiene que existir para empezar, ¿no es cierto?, a recordar a través de fotografías. Y bueno, te agradecemos muchísimo la participación y por supuesto vamos a tenerte en cuenta para otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por haberme tenido en cuenta para difundir este tipo de cosas que me interesa que la gente conozca. Totalmente, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gente, por haber estado en Mate Virtual. Hemos tenido la presencia de Roberto Gutiérrez, historiador amateur. Así estábamos entonces. Esto fue Mate Virtual. Hasta la próxima.